Vamos a continuar resolviendo problemas en este video, pero antes veamos la siguiente observación. Sabemos que f es diferenciable en x0 si existen las parciales en una bola con centro en x0 y de radio positivo r, y las parciales son continuas en el punto x0. Bueno, esta es la versión correcta de este resultado, porque en uno de los videos anteriores me faltó indicar esta parte que está aquí. Bueno, la generalización de este resultado pues es para funciones de Rn en Rm, y sería lo mismo. Esta función f va a ser diferenciable en x0 si todas las parciales existen en esta bolita y son continuas en el punto x0. El primer problema es para una función que va de R3 en R3. La pregunta es si f es diferenciable en el punto x, y, z, o sea en cualquier punto de R3. Bueno, observemos que el dominio de la función es todo R3. Entonces, para resolverlo, pues aplicamos el resultado que acabamos de mencionar. F va a ser diferenciable en este punto si las parciales existen en una bolita con centro en este punto y las parciales son continuas en este punto. Bueno, si pasa eso, entonces f es diferenciable. Bueno, pero entonces lo que hay que hacer es calcular pues las parciales de esta función, pero las parciales de esta función dependen de las parciales de esas funciones que están aquí adentro. Entonces calculamos las parciales de esta primera función, de esta segunda función, de esta tercera función, y aquí están las tres parciales con respecto de x, y, z para la primera función, para la segunda función y para la tercera función. Las parciales son muy sencillas de calcular y los resultados son estos. Y entonces estas parciales existen en todo R3, en particular en una bolita con radio positivo, y son continuas en cualquier punto de R3, en particular en este punto. Por lo tanto, bueno, es diferenciable sí, porque satisface el criterio que ya hemos mencionado. Bueno, el inciso B es hallar la diferencial. Ya que sabemos que es diferenciable, pues hay que hallar la diferencial. Recordemos que la diferencial en este punto x, y, z, que sería por ejemplo este es x, y, z. La diferencial en este punto es una transformación lineal. Esta gráfica que está aquí es una función que va de R2 en R. Pero realmente la gráfica que necesitamos ver pues es una función que va de R3 a R3. Entonces la gráfica estaría en R6. Pero esta figurita nos va a ayudar para fijar ideas. Entonces, hay que hallar la diferencial. Si ya sabemos que es diferenciable, pues sabemos entonces que hay un plano tangente. De alguna manera hay un plano tangente en el punto que nos interesa. Y pues este plano tangente induce una transformación lineal, que sería esta transformación que estamos buscando. Entonces, además sabemos que la diferencial de la función evaluada en cualquier punto pues es igual a la derivada f' en ese punto multiplicado por este vector. Ese es un resultado que tenemos de un video anterior. Bueno, ahora entonces faltaría calcular la f', que se llama la derivada de la función en el punto x, y, z. Recordamos que también por un resultado la derivada de esta función sería agarrar la primera entrada, sacar todas las parciales y ponerlas aquí. Tomar la segunda entrada, sacar todas sus parciales y ponerlas aquí. Tomar la tercera entrada, obtener todas sus parciales y ponerlas aquí. Bueno, entonces por ejemplo su parcial con respecto de x es 2xy, aquí está. Y después con respecto de y es x al cuadrado, aquí está. Y con respecto de z es 0, aquí está. Para la segunda función, la parcial con respecto de x es 0, que aquí lo tenemos. La parcial con respecto de y es z, que aquí está. Y la parcial con respecto de z es y, que aquí lo tenemos. Y finalmente derivamos esto con respecto de x y sería simplemente y cuadrada menos la derivada del cosenos menos el seno de x, aquí, que aquí está. La derivada de esto con respecto de y sería 2xy, que aquí lo tenemos, más 0.
entonces nada más quedaría 2xy. Y después la derivada de esto con respecto de z es 0. Ok, hemos obtenido entonces la derivada de esta función en este punto, que es esta matriz. Por lo tanto, la transformación lineal que estamos buscando, que es esto, sería esta matriz multiplicado por hkp. Hemos encontrado entonces la transformación lineal, que en esta gráfica sería un plano tangente anclado en este sistema de referencia. El inciso C es que si t es esta diferencial, es la diferencial de f en este punto, hay que verificar que la matriz asociada a t es realmente f'. Y aquí pues sería este ejercicio es para recordar cómo hallar las matrices asociadas a las transformaciones lineales. De hecho, cuando tengo una transformación lineal, se le asocia su matriz en cualquier base. Lo que se pone aquí es la base del dominio y lo que se pone acá arriba es la base del codominio, que en este caso son iguales, por eso aquí nada más aparece la beta. Si fueran distintas, aquí sería beta y aquí sería, por ejemplo, gamma. Bueno, y además beta y gamma pueden ser bases arbitrarias, pero para obtener este resultado que está aquí, la base beta tiene que ser base canónica, en este caso de R3, porque la función va de R3 en R3. Entonces, lo que hay que hacer es que a esta t hay que aplicarle las bases, o sea, t de E1, t de E2 y t de E3. Obtenemos cierto resultado y cada uno de estos resultados lo expresamos en términos de la base, pero del codominio que vuelve a ser R3 en este caso. Bueno, entonces, t de E1, aplicando la definición de la transformación lineal que tenemos, donde la transformación t es esta que está aquí, sería t de E1, sería t de 1, 0, 0, 1, 0, 0, que me daría esta columna, o sea, me va a dar 2xy 0, y cuadrado menos seno de x. 2xy 0, y cuadrado menos seno de x, es esto. Después t de E2, ponemos aquí E2, aquí va E2, E2 es 1, es 0, 1, 0, entonces sobrevive la segunda columna, que es x al cuadrado z 2xy, x al cuadrado z 2xy, aquí está. Y finalmente, al aplicar t a E3, pues este vector se transforma en 0, 0, 1 y me va a generar esta columna como resultado, o sea que el resultado al aplicarle t a E3 es la columna 0, y 0, que sería esto que está aquí. Y una vez que tengo esto, lo expreso en términos de la base canónica de R3, que sería E1, E2 y E3. Entonces esto sería este vector sería igual a esta cantidad por E1 más esta cantidad por E2 más esta cantidad por E3. Y lo mismo hacemos para estos vectores. Finalmente, estos coeficientes de E1, que son estos que están aquí, los coeficientes de E1, pues van a formar la primera fila de esta matriz que estamos buscando. O sea, es 2xy, x al cuadrado y 0. 2xy, x al cuadrado y 0. Y los coeficientes de la segunda los coeficientes de E2, que son 0, z y, van a formar la siguiente columna, que son 0, z y. Y después los coeficientes de E3, que sería esta cantidad, 2 y 0, pues formarían esta fila que tenemos aquí. Por lo tanto, ya tenemos esta matriz que estamos buscando. Y esa es la manera en cómo se encuentran las representaciones matriciales. Recuerden que en este caso beta es la canónica, pero si no fuera la canónica, en general el cálculo de estas matrices se hace de esta manera. Y el problema es a la hora de expresar estas combinaciones lineales, porque si las bases no son canónicas, hay que resolver sistemas de ecuaciones. Pero en este caso, por lo que queremos demostrar esto, entonces beta tiene que ser la canónica. Y realmente obtuvimos la matriz que estábamos buscando. Esta matriz realmente es la derivada. Por lo tanto, hemos visto que para este ejemplo en particular se cumple esta relación. Bueno, el problema 4 nos dan una función de R2 en R,
y nos piden que f sea diferenciable en 1,1. O sea, hay que ver si es diferenciable en ese punto. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a explicarlo en este problema. La primera forma de atacar el problema fue la siguiente. Vamos a usar la definición. Es diferenciable si existe una transformación lineal de tal manera que el límite del cociente es 0. Bueno, entonces hay que hallar la transformación lineal. O sea, hay que hallar el plano tangente. Bueno, entonces si yo conociera la ecuación del plano tangente, entonces ya sé a quién proponer como la transformación lineal y después hacer estos cálculos y ver que es 0. Entonces vamos a calcular el plano tangente. En uno de los videos anteriores vimos que cualquier punto de la superficie, que es esta es la superficie, cualquier punto x, y, z, pues es de la forma x, y, f de x, y. Y en este caso f de x, y es x al cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces cualquier punto del plano es de la forma x, y, x, x al cuadrado más y cuadrado más 1. Este es un punto de la superficie. Y esto es una función de dos variables, x y y lo llamamos r de x, y. Entonces, esto que está aquí es la ecuación del plano, pero con dos variables, x y y. De hecho, sería la ecuación paramétrica del plano, porque depende de las variables del parámetro x y del parámetro y. Además, vimos también en ese video que si dejamos fijo y variamos x, entonces obtenemos una curva aquí y podemos calcular para esa curva un vector tangente, porque para las curvas que son diferenciables se pueden calcular vectores tangentes. Eso también está ilustrado en otro video. Entonces, para calcular este vector tangente que está aquí, pues sería derivar esto con respecto de x, o sea, rx sería este vector que está aquí, y sería la derivada de esto con respecto de x, o sea, variamos simplemente x, y y es constante. Entonces, al hallar la derivada, pues me va a dar la derivada con respecto de x, de la primera entrada es 1, esto es 0, y esto sería 2x. Después, variamos y, si variamos y, estamos moviéndonos en este sentido, obtenemos una curva en esta dirección de esta forma, y obtenemos entonces, o podemos obtener el vector tangente, y en este caso sería r de y. R de y es la parcial con respecto de y, que sería la derivada de x con respecto de y es 0, la de y con respecto de y es 1, y la derivada de esto con respecto de y sería 2y. Por lo tanto, tengo r de x y r de y. Este es r de x y este es r de y. Ya tengo dos vectores en el plano, porque lo estamos evaluando en 1,1. Estos que están aquí son vectores genéricos, pero los quiero en el punto 1, x igual a 1, y igual a 1. Los quiero en este punto. Entonces, en este punto los vectores realmente son 1, 0, 2 y 0, 1, 2. Estos son los vectores este y este. Bueno, una vez que tengo los vectores, pues como estamos interesados en hallar la ecuación del plano, cualquier vector del plano debería ser combinación lineal de estos dos vectores, porque estos dos vectores son ortogonales, por lo tanto son LI y van a generar este plano. Entonces cualquier punto del plano, pues vamos a llamarlo x, y, z, y es este x, y, z. Y conocemos este punto porque conocemos x y conocemos y, que es 1, 1, y entonces conocemos la altura, que es un punto de la función, que sería en este caso el valor de 3, tiene el valor de 3 a esta altura. Bueno, entonces, para este punto que es conocido es 1, 1, 3, y para este punto que es arbitrario x, y, z, este vector, la diferencia de estos puntos me va a dar este vector. O sea, tengo x, y, z menos 1,1,3. Esta diferencia sería un vector como el que estoy señalando. Y ese vector está en el plano. Por lo tanto, es combinación lineal de estos dos vectores. O sea que este vector es muchas veces este vector 1, 0, 2, más muchas veces el vector 0, 1, 2. Bueno, por lo tanto, cualquier punto del plano lo puedo despejar. Quedan términos del punto inicial
más esta combinación lineal. Haciendo las operaciones, z sería igual a 3 más 2a más 2b, que aquí está. Y y sería 1 más b, aquí está. Ese y x sería 1 más a. X sería 1 más a. Bueno, como quiero la ecuación del plano, entonces tengo que tener una ecuación nada más con x, y y z. Y aquí aparece a y b. Pues despejamos la a de aquí y la b de aquí y la metemos en esta primera ecuación. Y entonces obtenemos esta ecuación que está aquí. Y esta ya es la ecuación del plano en términos de x, y y z. Ahora, ya tenemos el plano. Digamos, tenemos este plano. Pero su ecuación está en las coordenadas x, y y z. En otras palabras, esto que está aquí no es una transformación lineal, pero tiene una parte lineal. Todo plano tiene una parte lineal, porque lo único que hace este numerito que está aquí es mover el eje, el plano. Si nos fijamos en esto que está aquí, este plano que estamos señalando pasa por el origen. Y este numerito lo que hace es subirlo o bajarlo. Por lo tanto, dado cualquier plano, siempre hay una parte lineal que es este pedacito que está aquí. O sea que la transformación lineal que estamos buscando sería esto. O sea que podemos proponer como transformación lineal t de hk igual a 2h más 2k. Aquí usamos h y k por la definición, pero aquí es x y y, pero no importa, simplemente este plano es el mismo que este que está aquí. Bueno, entonces aquí usamos hk como variables. Entonces, como ya sé cuál es la parte lineal del plano que calculé, pues esa parte lineal es la que me va a dar la transformación lineal que estoy buscando. Entonces lo proponemos, sea t de esta forma, y vamos a ver que el cociente al aplicar el límite me da 0. Bueno, calculamos primero el cociente, que es f del punto más h, k menos f de 1,1 menos t de h, k. Sustituimos los valores. Esto que está aquí es 1 más h, sería la primera entrada, y 1 más k la segunda entrada. Y la función lo que hace es elevar la primera entrada al cuadrado más la segunda entrada al cuadrado y sumarle un 1. Esto que está aquí es menos 3. Y esto que está aquí pues es lo que acabamos de definir, que sería esto. Elevando al cuadrado y simplificando, pues llegamos a esta expresión que está aquí, lo cual se puede pasar a esta forma. Por lo tanto, al sacar el límite de todo este cociente, pues estamos sacando el límite de esta parte que está aquí, cuando h y k tienden a 0, pero este límite es 0, por lo tanto el límite del cociente es 0. Hemos demostrado pues que la función f es diferenciable en el punto 1,1. ¿Por qué? Porque existió una t que es una transformación lineal, de tal manera que el límite de este cociente fue 0. Entonces respondimos a esta pregunta por medio de la definición de diferenciabilidad. El inciso B dice hallar el plano tangente. Bueno, se supone que esto fue una ayuda, aunque aquí ya tenemos la ecuación del plano tangente. El sentido del problema es que una vez que yo haya solucionado esta parte, el inciso A, que la solución es esta, con este resultado pueda yo calcular el plano tangente. Bueno, como ya tengo este resultado que dice que la transformación lineal es esta, entonces pues una forma de hallar el plano tangente es usar la fórmula que vimos en un video, la cual para una función de R en R es muy sencilla de visualizar. Si esta es la función f y esta es la recta tangente, o en general el plano tangente, entonces esta altura para este punto del plano tangente, o en este caso de la recta tangente, este punto, esta altura, pues sería esta altura que es f del punto x0, esta altura más esta altura que es t de h, o sea sería f del punto 1,1 para nuestro problema más t de h, k. Bueno, entonces, pero t de h, k, pues ya lo calculamos, es esto. T de h, k es esto. Se pone aquí, va aquí h y aquí k. Pero recuerden que x es
si este es x0 y este es x0 más h, esto le llamo x, entonces h va a ser x menos x0. O sea que aquí tendría yo x menos 1 y aquí tendría yo y menos 1. Bueno, por lo tanto, ya tenemos la ecuación del plano tangente. Inciso C. Esta es otra forma de ver que f es diferenciable en el punto 1,1. Aquí el procedimiento va a ser tratar de capturar la transformación lineal t. En esta parte, en la parte anterior, pues de alguna manera calculamos la transformación lineal, porque calculamos el plano, y una vez que tenemos el plano calculamos la parte lineal, y entonces así fue como hallamos la t. Pero en este proceso va a ser un poco distinto. Aquí vamos a capturar la t dentro de este cociente. La transformación lineal va a estar escondida acá, de hecho está aquí, pero no sé cuál es su forma explícita. Bueno, entonces buscamos una t que es lineal, y de tal manera que este cociente al final de cuentas en el límite se vaya a 0. Entonces pues ponemos el cociente, es f del punto que en este caso es 1,1 más h, k menos f de 1,1 menos t de h, k entre la norma del vector, que sería h al cuadrado más k al cuadrado la raíz. Y desarrollamos, simplemente llegamos hasta este punto que está aquí desarrollado, y aquí pues queremos que este límite sea 0, pero este límite es 0 si esto se convirtió en 0 antes de que lo de abajo se convirtiera en 0, pero esto se convirtió en 0 en algún instante antes de que h y k llegaran a 0. Pero si observamos, aquí tenemos h y k multiplicados por 2, y aquí tengo h cuadrado y k cuadrado. Cuanto h y k son muy pequeños, muy cercanos a 0, esto está más cerca del 0 que esta cantidad. Por lo tanto, esto se anula primero. Ok, ya que se anuló, pues me queda este pedacito. Y esto que queda aquí sí es lineal. O sea que t de h, k pues puede ser esta función, y de hecho lo es. O sea, t de h, k sería igual a esta función que está aquí. Bueno, por lo tanto, proponemos sea t de h, k igual a 2h más 2k. Y el procedimiento aquí fue capturar la t de h, k en el cociente. Aquí una observación: t de h, k no puede tener cosas cuadráticas porque es lineal. Entonces, de alguna manera, había que deshacernos de esto. Y ciertamente esto lo quitamos porque se convierte en 0 antes de que esto se convierta en 0. O está muy cercano a 0 y se puede ignorar. Entonces el que sobrevive es este y esto que está acá. Por lo tanto, esto realmente sí es igual a esto. Bueno, entonces proponemos, tomamos t de h, k igual a 2h más 2k. Y por ser un plano, pues es lineal. Es un plano que pasa por el origen. Entonces, ya que es lineal, pues hay que checar que el límite del cociente es 0. Pero de alguna manera sabemos que va a ser cierto. Pero formalmente lo escribimos, hacemos el desarrollo, y como esto es 2h más k, pues aquí va, al poner eso, se va a ir esta parte, me quedaría esta parte que está aquí. Y esto se reduce a esto, que simplificado me da esta parte, y este límite es 0. Por lo tanto, hemos demostrado que f es diferenciable por medio de la definición. O sea, propusimos la t, vimos que es lineal, y demostramos que el límite es 0. El inciso D. Aquí es otra forma de ver que f es diferenciable. Ya hemos visto dos formas para concluir que f es diferenciable. Esta va a ser una tercera forma. Se prueba que f es diferenciable, y es la forma más sencilla para todos los problemas. ¿Por qué? Porque nada más hay que hallar las derivadas parciales de la función, que en este caso son dos variables x y y. Y hay que ver que existen en una bolita con centro en el punto 1,1 y que son continuas en 1,1. Pero estas parciales existen en todo el plano, que es R2. Y
Además son continuas en todo el plano, pues por lo tanto satisfacen el criterio. Por lo tanto, f es diferenciable en el punto 1,1. ¿Por qué? Porque las derivadas parciales existen en una bolita centrada en este punto y pues las parciales son continuas en este punto. Esta es otra forma de hallar el plano tangente por medio del vector normal. Sabiendo que f es diferenciable por cualquiera de los métodos que hemos mencionado, por ejemplo por el anterior, entonces hay un plano tangente. ¿Y cómo lo calculamos? Pues como conocemos el punto donde queremos el plano tangente, que es este, o sea, este es 1, 1 y la altura sería 3, en este punto queremos el plano tangente, pues en este punto hallamos un vector normal al plano tangente que estamos buscando, o normal a la superficie. Estos vectores se calculan de esta manera. Es el gradiente de la función z, en este caso la función es esta, le llamamos z igual a f de x, y, entonces sería este vector sería el gradiente de z menos todo esto que está aquí. O sea que este vector es el gradiente, el vector normal, sería el gradiente de z menos todo esto. Sacamos el gradiente, que serían las parciales de esto con respecto de x, que sería menos 2x, con respecto de y, que sería menos 2y, con respecto de z, y es 1, y lo evaluamos en el punto que nos interesa, que es 1, 1, 3. Al evaluarlo nos va a dar este vector que está aquí. O sea, este vector que está aquí es este que está en la figurita, es el vector normal. Bueno, entonces, como ya tengo un punto y un vector normal, también en otro video vimos que con esos dos datos podemos hallar la ecuación de este plano. ¿Y cómo la hallamos? Pues para hallar la ecuación de un plano necesito ver obtener una fórmula que me permita obtener cualquier punto del plano. Entonces damos cualquier punto del plano, que es este, y este punto se llama x, y, z, es cualquier punto del plano. Pero como conozco este punto que está aquí, que es 1, 1, 3, entonces este vector que está aquí, que sería la resta de estos puntos, este vector es perpendicular a este. Por lo tanto, el producto interno de este vector y este otro tiene que ser 0. Y el vector normal en este caso, pues ya lo tenemos, que es este. Aquí está el vector normal. Y este vector que estamos diciendo que está en el plano es este punto menos este. O sea, sería x, y, z menos 1, 1, 3. X, y, z menos 1, 1, 3. Esta diferencia que está aquí es un vector que está en el plano, que pertenece al plano. Y este que está aquí es el vector ortogonal. Por lo tanto, el producto interno tiene que ser 0. Hacemos las cuentas y resulta que obtenemos que z vuelve a ser igual al plano que ya teníamos. Bueno, esta es otra forma de hallar el plano tangente. Se supone que hallar el producto interno no debe de causar problemas. Aquí simplemente restamos los vectores, obtengo este y lo multiplico por este vector, y sería esta entrada por esta entrada, más esta entrada por esta entrada, más esta entrada por esta entrada, simplificando, y me da esto. Aquí hay otra forma de hallar el plano tangente. Simplemente usando la fórmula que teníamos. El plano tangente, en uno de los videos anteriores vimos que su forma se podría escribir como g de x, y igual a f en el punto 1,1 en este caso, para este problema en particular, más la diferencial de f en el punto 1,1 evaluado en este punto que está aquí. Esta expresión que está aquí parece muy complicada, pero en realidad es muy sencilla. Vamos a verlo aquí. Este valor de g de x, que es la que me va a dar los puntos o las alturas del plano, en este caso del plano, para nuestro problema, aunque en la figurita estemos en R2, entonces esta g es la ecuación del plano. Y el valor de g, pues va a ser este valor, que es el de la transformación lineal que existe, porque esta función se supone que es diferenciable, entonces
esta recta pues es una transformación lineal, y en este sistema de coordenadas se llama t de h. O sea, recorrimos h y obtenemos t de h, que es la altura. Entonces esta altura es t de h. Entonces realmente toda esta altura, que es g de x, es esta altura, que es f de x0 más t de h. O sea que esta altura que está aquí es igual a f de x0 más t de h. Esto realmente es t de h, porque esto es t, es la transformación lineal en el punto 1,1. Esto es t evaluado en h, pero en este caso h son dos entradas, las entradas de x y y, y en este caso esto sería x menos 1 y y menos 1, porque recuerden que la h es este pedacito, y sería esta distancia, y esta distancia es x menos x0, que en este caso sería x menos 1. Bueno, y de igual manera la entrada en y. Ahora, teníamos entonces que pues la ecuación del plano es esto que está aquí. Entonces, pues para hallar esta expresión, pues recordamos que la diferencial evaluada en cualquier punto, que es esto, pues es la derivada en el punto por el vector que está aquí. Entonces la diferencial en este punto sería f', que es esta matriz, multiplicado por esta otra matriz. Entonces a la hora de multiplicar, pues obtengo esto que está aquí, y esto sería entonces la diferencial en el punto 1,1, que ya sabíamos que esto era la transformación lineal, aquí en esta forma. Pero entonces la ecuación de la recta sería esto que está aquí, esto es 3, más esto que está aquí, que ya lo calculamos, que toma este valor, y entonces obtengo que la ecuación en este caso de la recta o del plano tangente, es un plano tangente en este caso, es esta ecuación que tenemos aquí y que ya habíamos calculado antes. Pero en esta forma simplemente es recordar conceptos y hacer sustituciones, y el cálculo es muy rápido. Aquí hay otra forma de calcular el plano tangente. Vimos en el video anterior que si teníamos la recta tangente y la función f, a esto le llamábamos delta x y a esto le llamábamos delta y. Y ciertamente la pendiente, que es f', aquí está, que es f', sería el cociente de delta y entre delta x. O sea que delta y es la derivada por delta x. Pero esto que está aquí se puede interpretar de la siguiente manera. Aquí dice que la variación en y pues depende de la variación en x. La variación en y depende de la variación de x. Y el factor de ajuste es la derivada. Bueno, entonces si extrapolamos a dos variables, entonces la variación en z va a depender de la variación en x y de la variación en y. Y el factor de ajuste son las derivadas parciales. Aquí tenemos en esta parte que es la variación en x depende de la derivada en x. Entonces la variación en x pues va a estar ligada a la parcial en x. Y la variación en y va a estar ligada a la derivada parcial en y. Bueno, lo que tenemos aquí de manera muy intuitiva es que la variación en z es muchas veces la variación en x más muchas veces la variación en y, o que la variación en z depende de la variación en x y depende de la variación de y que el ajuste se hace con estas derivadas parciales. Bueno, entonces con esta interpretación pues puedo obtener la ecuación de la recta. Aquí en esta figurita pues a lo mejor podemos interpretar otra vez esto que está aquí. Si estoy en este punto y me muevo hasta acá, entonces obviamente hubo una variación de z, que sería esto. Y esa variación de z dependió de la variación de x y de la variación de y. O de la variación de y de la variación de x. O sea que la variación en z sí es función de la variación en x y de la variación en y.
tal como lo estamos diciendo acá. El siguiente problema es obtener otra forma de la ecuación de la recta. O sea, la recta, pues puedo memorizarlo y decir que la recta es esta, que está aquí. O sea, la ecuación de la recta es f de g de x, y igual a f de x0, y0, más el producto interno entre el gradiente de la función en el punto x0, y0 por este vector que está aquí. Y esto pues viene de esta parte que tenemos aquí, que ya lo comentamos. Esto que está aquí pues es esta diferencia de alturas, y esto lo puedo expresar como un producto interno, pero esto que está aquí resulta que es un gradiente, y finalmente tengo que g de x, y es f de x0, y0 más el producto interno entre el gradiente de la función en este punto y el vector x menos y el vector cuyas entradas son x menos x0, y menos y0. Bueno, esa sería otra forma de obtener la ecuación, simplemente haciendo el análisis o aprendiéndonos la fórmula que está aquí. Pero pues no es necesario, ya tenemos muchas formas y muy geométricas para resolver el problema. En esta parte voy a obtener el mismo resultado, pero sin usar esta información que es un tanto intuitiva. Aquí partimos realmente del resultado que ya tenemos, que la ecuación de la recta tangente o del plano tangente o del hiperplano tangente es esta forma: es f de x, f en el punto que nos interesa, por la diferencial en el punto que nos interesa, evaluado en este caso en el vector pues x menos x0, y menos y0, que sería hk. Bueno, entonces esto es un resultado que ya tenemos, pero esta parte que está aquí, o todo esto, sabemos que es la derivada en el punto por el vector. Bueno, simplemente hacemos la sustitución y sabemos cómo calcular la derivada en este caso. Pues son las parciales, es una matriz que tiene entradas y son las parciales. Bueno, multiplicado por este vector. Y entonces al hacer la multiplicación entre este y este, pues obtenemos que realmente tenemos el producto interno entre el vector gradiente y este otro vector que está aquí. Entonces volvemos a obtener la misma fórmula que está en esta parte, pero el origen de la fórmula es este resultado que ya teníamos de manera más formal. Ahora, en el problema 5 vamos a hallar un valor aproximado de la raíz de 9.002. Entonces, si definimos esta función que es la raíz de x, estaríamos calculando pues ciertamente una altura correspondiente a 9.2. Si esta es la gráfica de la raíz de x, aquí este es el punto 9. Este sería el punto 9.002. Estaríamos calculando esta altura para la función, que sería la raíz cuadrada de 9.002. Entonces, como ese punto está muy cercano al 9 y el 9 es más controlable porque la raíz de 9 es 3, entonces pues podemos en este punto 9 calcular la recta tangente, y entonces calcular la altura que nos interesa sería calcular por aproximación, calcular la altura correspondiente a la recta tangente. Por lo tanto, esta altura que está aquí es el valor que andamos buscando, pero esta altura, que es en este caso es b, es esta altura que tenemos aquí, que sería f de 9, más esta pequeña altura que sería el de la transformación lineal, que sería entonces TDH. Bueno, entonces realmente aquí está la solución, pero TDH pues es la ecuación de la transformación de esta recta. Entonces hay que hallar la ecuación de la recta, o aplicar los resultados vistos que dicen que la diferencial de f en el punto 9, que es este, evaluado en h, es f' de 9 por h, pero f', pues calculamos la derivada y me da esto. Evaluado 9, pues ya me daría esto que está aquí. Entonces ahora h es este incremento que es
.002, que aquí está, y nos quedaría que la diferencial en 9 evaluado en h con h igual a .002 toma este valor. Bueno, por lo tanto ya tengo este valor que está aquí, que es este, y sumando pues me da el valor de 3.003. hemos calculado entonces esta altura que se llama b, y es la altura correspondiente a la recta, pero que es una aproximación entre comillas muy buena de la altura correspondiente a la función que es la raíz cuadrada. Con la misma idea pues podemos pedir una aproximación o el valor de la raíz de 9.002 por 5.0065. Bueno, el valor calculado por una calculadora pues es este valor, pero otra vez la altura que estoy buscando, que para fines prácticos la figurita sigue sirviendo, la altura que estoy buscando es pues la altura en un punto cercano al punto de interés. El punto cercano es 9,5. Aquí está la altura 9,5, que en este caso este punto pues sería en el plano sería 9,5, y la transformación lineal pues en este caso sería un plano, sería la transformación lineal aplicada en el punto h, k, o sea en los incrementos en h y en k. Bueno, entonces en este caso pues para calcular t de h, pues t de h, que sería esta función, pero lo queremos en el punto 9,5, aplicado a h, k sería la derivada en 9,5 aplicado en h, k. La derivada esta que está aquí, ya sabemos cómo calcularla, pues las entradas es una matriz cuyas entradas son las parciales con respecto de x y con respecto de y, evaluadas en 9,5, y me da esto. En h, k, h son los incrementos, que en este caso 0,02, y la k es 0,065. Entonces a la hora de multiplicar esto, tenemos este valor que está aquí. Por lo tanto, el valor que estamos buscando es la altura correspondiente a la función, que es más la altura correspondiente a la transformación lineal, que es esta que está aquí, y que en este caso toma este valor, y la altura sería raíz de 45, y sumando todo esto pues nos va a dar este valor que está aquí.